Bueno, 24 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Hoy, contábamos hace un rato, hubo sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Las bancadas opositoras al gobierno nacional lograron no solamente el quórum, sino que además con 156 votos a favor, lograron rechazar el decreto, el DNU, que le otorgó 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la nueva, pero no tan nueva, Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE. Fueron 156 votos, o sea, el que votaba a favor, votaba en contra del DNU. Claro. 156 votos a favor, 52 votos en contra y 6 abstenciones fue el resultado final de la elección después de una serie de idas y vueltas respecto a llamar directamente a votar sin que hubiera argumentación o debate, y si eran necesarios los 2/3 o no, etc. Bueno, para que nos cuente un poco efectivamente cómo fue esa sesión, estamos en comunicación con Carolina Jutrovich, diputada nacional del Bloque de Unión por la Patria. Carolina, Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Benito y Carolina? Bueno, sí, en una jornada que para nuestro bloque obviamente ha sido una jornada positiva, porque logramos el objetivo de la convocatoria de esta sesión, que estaba hecha por bloques de la oposición al gobierno nacional, de poder rechazar este DNU. Ahora falta, por supuesto, el Senado, Claro. pero era el objetivo, primero porque de entrada nos pareció un escándalo que venimos hace 8 meses intentando que el oficialismo se siente a discutir, por ejemplo, financiamiento educativo para las universidades y el FONIR para la educación en general. Logramos con mucha dificultad sacarlo de financiamiento universitario, y muy alegremente el gobierno, por otro lado, que niega ese fondo educativo, nos presenta un DNU, o emite un DNU para otorgar nada más y nada menos que 100.000 millones de pesos para gastos discrecionales, ¿no? Como son de esta recién reinaugurada CIDE, con todo lo que eso implica, ¿no? Claro. Y a nosotros nos parece sumamente peligroso que el gobierno haya obstaculizado justamente el funcionamiento de la bicameral, el tratamiento de DNU, porque lo hizo, y hoy creo que también hizo el intento. Por eso no pudimos tratarlo ya el jueves pasado, y fíjate cómo será la mala intención del gobierno, que en 3 días hábiles han ejecutado y pagado el 80% de esos fondos reservados, ¿no? Sí. Y sabemos que hasta que llegue al Senado seguramente van a tratar de gastar lo otro. Eso es gravísimo, porque habla de la mala intención que tiene este gobierno, que no quiere que lo controlen, y más en este tipo de gastos. Claro, porque el DNU sigue vigente hasta que finalmente lo rechaza las 2 cámaras. las 2 cámaras, claro. ¿Pero y qué pasa si lo rechazan las 2 cámaras? ¿Que hay que reintegrarlo? ¿Cómo se hacen un plan de pagos? No, ¿sabes qué pasa? Que, mira, ahí es un dato interesante para explicar. Nosotros tenemos 2 vías justamente para lograr este control que quiso evadir el Ejecutivo y el bloque oficialista. Primero, cualquier DNU, como nos está pasando con el 70-2023, que no lo podemos derogar, no lo podemos rechazar en diputados porque no nos dan los votos, ¿no? Y si no hay un rechazo de las 2 cámaras, queda vigente. Entonces seguimos haciendo los intentos para poder lograr esa mayoría, ese quórum y esa mayoría para rechazar el 70-2023. En este caso, cualquier DNU tiene vigencia mientras no sea rechazado por las 2 cámaras. Claro. Pero nosotros, por otro lado, también hemos presentado un pedido, proyecto para declarar la nulidad del decreto, y en este sentido en ambos casos, y en ese caso sí, si nosotros logramos el dictamen en la próxima bicameral de la nulidad de este decreto, ahí tenemos la herramienta para dejar sin efecto todo lo que haya gastado el gobierno, o tendrá que rendir cuentas a ver qué hizo con ese dinero y reponerlo, ¿no? Porque es una asignación presupuestaria que se arroga el gobierno prácticamente sin pasar por el Congreso. O sea, ha creado
no ha creado, porque existía la AFI, ahora ha cambiado, digamos, el nombre, Claro. usa esta excusa, ¿no?, de una reorganización administrativa para asignar esta enorme cantidad de dinero, mientras los alimentos siguen sin entregarse, por otro lado, por ejemplo, ¿qué hacen? Directamente lo gastan de manera, o sea, sin el control del Congreso. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que nosotros ahí, vos imaginate, o sea, por eso digo que hay toda una intencionalidad y un peligro, porque uno sabe cómo funciona la administración pública. Y vos cuando entras a la ejecución presupuestaria decís, la pucha, hace 8 meses que las universidades, que la educación, que la salud, que los programas de discapacidad esperan asignación de partida presupuestaria, por dar nada más que esos ejemplos, y resulta que acá rápidamente por un DNU asignaron partida presupuestaria y en 3 días la gastaron, porque estamos hablando de la semana pasada a hoy, 3 o 4 días hábiles, y que ya pudieron no solamente asignar la partida, sino devengar, que en términos administrativos significa que ya tiene un destino de pago. Pero ¿no? eso, o sea, no tendría que, además de que obviamente lo más escandaloso hubiese sido que hoy aprobaran y que siga todo para adelante, ¿no se tendría que hacer algún tipo de causa judicial? O sea, me parece una chantada, aparte que queda más que obvio. Imagínate, esto que estás diciendo es así, o sea, mismo necesitas fondos, por ejemplo, para sacar, a sanear algo del país, lo que sea, y tarda una eternidad hasta que firma todo el mundo, todos lo aprueban. Por eso te daba el ejemplo. Mira, ayer estuvimos, te voy a dar otro ejemplo, que son cuestiones muy dolorosas que afectan a la cotidianeidad de personas que son las más vulnerables, las que más necesitan. Hay un programa que se llama PAE, que son para esos chicos que no tienen red de cuidados, es decir, chicos huérfanos, hablemos en esos términos, sí. Chicos que están en instituciones y que cuando salen de esas instituciones después de los 18 años, no tienen ninguna familia de contención, chicos absolutamente solos, chicos y chicas absolutamente solos. Nos decían los chicos ayer que el programa, desde que asumió este gobierno, les pagan un salario mínimo vital y móvil a esos chicos. Te estoy hablando de chicos que no tienen nada, ni abuelo, ni tío, ni nada. Sí, acá dice, vivir esto lo estoy sacando de la Secretaría de... Entonces, eso está a cargo de la CENAF, ¿viste? El PAE. Bueno, estos chicos que no son tantos tampoco, o sea, estamos hablando de un universo de cierta cantidad de miles de chicos, pero para lo que es una población de un país, esos chicos están recién hace una semana cobrando la asignación que les correspondía en mayo. Vos imaginate la situación de esos chicos que no pueden acceder a un ingreso mínimo que les permite subsistir cuando no tienen ninguna red, ninguna contención de ninguna especie familiar, ¿no? Entonces, para eso no hay plata, ¿no? Para eso hay demoras. Y antes ya habían esperado otros meses y así. Entonces digo, para eso no hay plata, y para gastarse 100.000 millones en 3 días arreglaron todos. Vuelvo a repetirte, los programas de discapacidad, 5 mandas judiciales para que terminen de repartir los alimentos que tienen arrumbados en los galpones y todavía no los reparten, y no asignan nuevas partidas para seguir asistiendo a personas que están en muchísimos lugares de la Argentina necesitando ese sustento mínimo de alimentos. Entonces, digo, para eso no hay rapidez, para eso hay auditorías, etcétera. Para esto no se dejan auditar. Carolina, ¿qué es lo que ha permitido que en este decreto de necesidad y urgencia se consiguieran los votos para su rechazo, y en el caso del DNU 70-2023, que solo se consiguió en el Senado, no se haya conseguido en diputados? Bueno, claramente es la voluntad política, ¿no? O sea, creo que esto, primero y principal, ha pasado todos los límites, ya en cuanto a la discrecionalidad de un gobierno, y sobre todo para un tema tan peligroso como es la CIDE, ¿no? Porque sabemos cuáles son las implicancias que tiene una Secretaría de Inteligencia que no tenga control. Entonces, me parece que ha habido, creo que también por posiciones, si se quiere ya propias de ciertos bloques que siempre han tenido, no sé, pienso en la coalición cívica, que ha sido
junto con nuestro bloque, los primeros que hemos dicho que esto era una locura, primero porque el Congreso está funcionando y no tenía necesidad de sacar un DNU para asignar partida presupuestaria cuando les estamos pidiendo desde el primer día del año que presenten el presupuesto, ¿no? Y obviamente a este gobierno le ha convenido hacer un reconducido. Todavía estamos esperando, como te digo, hemos logrado sacar apenas la asignación de partidas para el presupuesto universitario. Entonces, claramente no hay voluntad política en el caso del gobierno. Sí. En este caso yo creo que ha sido el que muchos bloques nos hayamos podido poner de acuerdo, haber construido consenso de que este DNU no podía pasar, y obviamente no hemos podido construir los consensos porque seguramente hay diputados, sobre todo en las provincias, que están muy presionados y están muy complicados por la falta de recursos, y el gobierno presiona ahí y busca, digamos, que diputados no bajen a dar quórum, aunque no sean de su propio espacio político, porque, digámoslo, los condicionan con los recursos para las provincias. Pero no sé si les están cumpliendo. No hay aspectos del decreto 7023 que en bloques como por ejemplo el que preside Miguel Ángel Pichetto, en términos generales, ¿están de acuerdo? Sí, también hay, a ver, muchos de esos bloques que nosotros llamamos dialoguistas en su momento planteaban, qué sé yo, unos están de acuerdo con la derogación de ley de alquileres, otros estaban de acuerdo, por ejemplo, con cosas de la reforma laboral. Claro. O sea, tenés una cuestión variopinta de acuerdos o desacuerdos en los distintos bloques. El único bloque, mejor dicho, la izquierda también, los dos únicos bloques que planteamos una cuestión de no estar de acuerdo prácticamente con el 99% del decreto, fuimos Unión por la Patria y, como te decía, la izquierda, que planteamos nuestras diferencias. Otros bloques están en este sentido, digamos, como que acordando algunas cuestiones, pero esos mismos bloques son los que en su momento habían planteado hay que rechazar el DNU, como pasó en el Senado, porque tenés el paralelismo, ¿no?, de diputados cuyos senadores del mismo espacio político los han rechazado, que decían, bueno, traigan las leyes. O sea, estamos dispuestos a votar las leyes y no en este formato de DNU. Pero bueno, lamentablemente, después empezaron a tallar otras cuestiones que tienen más que ver con lo que te decía al principio. O sea, tienen más que ver con estas presiones, ¿no?, con estas necesidades que tienen algunos gobiernos provinciales, o también intereses, porque hay que decirlo también, ¿no? Hay provincias que estaban interesadas en que el RIGI sí funcione, y otros que pensamos que el RIGI va a ser una enorme exfoliación de los recursos naturales sin agregar valor y mano de obra argentina, entonces por eso estamos en desacuerdo, ¿no? Eso es así. Estamos hablando con la diputada nacional del bloque Unión por la Patria, Carolina Yutrovic. Carolina, yo vi en las redes, muy por encima de todas maneras, algunos debates, de gente prestigiosa como Gil Domínguez, no estoy hablando del gordo Dan, que plantean que la votación del rechazo a este DNU, así como se hizo, puede ser que sea nulo, digamos, que no se haya votado con la cantidad de diputados y diputadas necesarios. ¿Ustedes lo analizaron eso en términos jurídicos antes de...? Digo porque no hay dictamen de comisión, entonces se planteaba que podía ser o no un tratamiento sobre tabla, si era necesario los 2/3 o no. Finalmente la Cámara de Diputados decidió abordar el tema y rechazarlo por mayoría simple. ¿Ustedes hicieron un análisis jurídico de si eso es lo que corresponde para poder rechazar un DNU? Sí, por supuesto. O sea, en función de no solamente de la cuestión constitucional, de los reglamentos y del propio de las normas de funcionamiento dentro de la Cámara, cómo se hacen los trabajos en comisiones, sí, claramente, porque lo primero que hay que respetar es el espíritu de la Constitución y de la ley que rige el tratamiento de los DNU. No me acuerdo el número ahora, pero hay una ley específica para eso, y que claramente cuando vos tenés que poder subsanar cualquier tipo de obstaculización de parte del Ejecutivo
para el tratamiento, o del oficialismo en este caso, perdón, en el tratamiento, que se provoquen dilaciones, como te decía que pasó la semana pasada, que no lo quisieron incluir en el temario, en el temario cuando apenas se forma la bicameral, que ya fue otro tema también, ¿no? Las dilaciones para conformar la bicameral de tratamiento de DNU, está previsto en diferentes artículos que no necesitas la mayoría agravada que pretendían hoy imponer los del oficialismo, sino que con mayoría simple, porque se cumplieron todos los plazos. Se cumplieron los 10 días de notificación de plazo de notificación que tiene el Ejecutivo, y se cumplieron los 10 días de convocatoria de esa bicameral para que pueda ser tratado el DNU. Entonces, cuando se cumplen esos dos plazos y las autoridades de la Cámara, las autoridades de la bicameral no convocan al tratamiento, estamos automáticamente habilitados para poder llevarlo directamente al recinto, y se vota por mayoría absoluta. O sea, no necesitas 2/3, ni 3/4, ni nada de eso. Lo tenemos perfectamente. Bueno, como en todas estas cosas, vos tenés siempre las bibliotecas, pero nosotros no hemos cogido, porque aparte hay antecedentes que fueron mencionados en la argumentación de la moción que se hizo dentro del recinto. Se nombraron justamente los dos casos, y el 70-23 fue uno. Después que alguno diga, no, porque el Senado puede hacer una cosa, nosotros otra, la verdad es que la bicameral es eso, está conformada por las dos, tanto el Senado como diputados, y el criterio que se aplica es similar, te diría. Así que nosotros consideramos que hemos actuado bien, y sí hemos tenido, por ejemplo, que mayoría agravada para tratar los otros dos temas, necesitamos para los otros dos temas, que no eran el DNU específicamente, sino estos proyectos de declaración de nulidad, como te comentaba, que nos permitirían retrotraer, en todo caso, el gasto y revisar el gasto para atrás. En eso sí necesitamos mayoría agravada, por eso a eso tuvimos que votar. Y por supuesto no teníamos la mayoría, así que eso tenemos que esperar a la próxima comisión para poder tratar la nulidad. Así que totalmente está claro que hemos, por supuesto, tomado todos los recaudos, y no es un solo bloque, porque en esto también hay que decirlo, no es solamente nuestro bloque el que tuvo esta posición. Hubo declaraciones de parte de todos los bloques, y por ahí también hasta inesperados. No sé cómo se vivirá el ambiente ahí. Yo calculo que es súper caldeado, más cuando de repente hay un reclamo general de parte de toda la población. O sea, también como el rol tu rol de diputada, tenés que estar con una oreja en todo lo que se habla dentro del recinto, y después una oreja para el pueblo, ¿no? Porque yo calculo que también estás pensando internamente todo lo que te viene llegando a vos como demanda de parte de la sociedad fueguina, en este caso, que vos sos la interlocutora, sos la interfaz entre Tierra del Fuego. Representar los intereses de quienes me votaron y de quienes no me votaron también. Pero digo, básicamente uno ha hecho un contrato electoral con sus votantes, porque ha planteado cuál iba a ser un posicionamiento o una pertenencia a un bloque que tiene una línea de trabajo y una línea de pensamiento, y en función de eso lo hacemos. Pero sí, o sea, creo que, bueno, como les decía, reclamos para que podamos rechazar el DNU 7023, miles, y lamentablemente uno tiene que explicar esto, ¿no? De que no se logran los consensos por diferentes razones para poder llevarlo al recinto. Mientras tanto, ese decreto es tan nocivo, nos sigue haciendo daño a muchísimos argentinos y argentinas. Pero bueno, también hay que dar la cara cuando uno, por más bloque de 99 que seamos, si no tenemos los 129 no podemos, primero, sesionar, y segundo, llevar adelante una votación con la ventaja mínima necesaria. Carolina, y bueno, hablando un poco del panorama general, lo que se está viviendo también en la calle, y bueno, esto que te decía, ¿no? ¿Qué te llega a vos de parte en general de la comunidad, a nivel productivo también, quienes son los que tienen que hoy aportar y seguir generando para sacar adelante Tierra del Fuego? ¿Cómo lo venís palpitando, viviendo? Mira, por supuesto que
uno, creo que la principal demanda hoy es el tema eh, de que la plata no alcanza, ¿no? Sí. No que no hay plata, que la plata no alcanza. Creo que las familias en general están sufriendo bastante, ¿no? La situación de la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, y por más que los índices inflacionarios, según la información del gobierno, estén bajando, la realidad es que el cimbronazo que sufrimos en los primeros meses de esta gestión todavía no se recupera, y eso es un enorme golpe para los bolsillos de los hogares y por supuesto para que las familias puedan cumplir con sus necesidades básicas. La pérdida de empleo es otro gran problema. Hace un par de días sacaron algunos centros de estudios económicos, ¿no? La pérdida de casi 10.000 pymes, el cierre de 10.000 pymes, que es una tragedia, y eso se ve reflejado en la pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo, que no son todas de las pymes, sino también todo lo que ha significado el achique en el empleo público, y eso por supuesto te da una pauta de lo que está pasando en muchísimas familias, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más dolorosas y en este momento más difíciles de resolver, pero digamos lo que nosotros intentamos y lo que uno trata de trabajar desde acá y ser propositivos, ser proactivos a pesar de las condiciones no tan favorables. Primero, generar espacios de contención y espacios de visibilidad, porque la gente a veces lo que necesita es que su problema sea escuchado y sea visibilizado, y después veremos cómo trabajamos en buscar alguna alternativa de solución. A mí desde la Comisión de Defensa de Derechos del Consumidor me ha tocado, por supuesto, muchísimo hacer ese trabajo desde que fui asignada en la misma, y arrancamos, por ejemplo, con el tema de medicamentos, ¿no? Y de toda la suspensión de los programas, por ejemplo, de la DAPSE, de los programas especiales para trasplantados, VIH, para lo que es oncológicos, y si bien nosotros no pudimos torcer la voluntad del gobierno, sí nos sirvió para que desde ese plafón, primero generar redes que se conozcan o que se junten de distintos lugares del país esas mismas problemáticas, y generar presentaciones judiciales que han ido dando sus resultados, porque la justicia ha ido fallando a favor de que esos casos tienen que ser resueltos y con cautelares. Cuando vos vas generando así una red para que se hagan cautelares, la gente obtenga una base de respuestas, ¿no? Eso me parece que de eso, de hablar de los servicios, de hablar de un montón de cosas que nosotros, esta comisión, por ejemplo, le hemos usado, y así ha pasado con otras comisiones también, ¿no? Con problemáticas similares, y en eso, bueno, por lo menos ahí vamos avanzando. Y luego generar proyectos que quizás hoy no sean, no tengan las mejores condiciones para salir, pero nosotros tenemos la obligación de que si el Ejecutivo viene con proyectos donde vamos a menos derechos, a menos posibilidades de desarrollo de la industria nacional, nosotros tenemos que claramente proponer todo lo contrario y presentar proyectos que justamente fortalezcan o den herramientas para que esas actividades se sostengan, ¿no? No sé, estamos hablando de la industria automotriz con el tema de electromovilidad, que estamos participando en esas discusiones, la industria naval, digo, por hablarte del lado de la industria, ¿no? Sí. Digo, no es solamente para Tierra del Fuego, sino en general, de hablar de ese tipo de proyectos. Ahora, bueno, se está discutiendo mucho lo del litio. Tenemos una propuesta alternativa a lo que propone el plan de inversión del RIGI. Tenemos una propuesta donde decimos, está bien, traigan inversiones, pero nosotros queremos que haya mano de obra nacional, que los dólares se queden acá, que no se los lleven afuera sin pasar por nuestros bancos, porque si no, no sé cómo vamos a pagar la deuda que nos dejó Macri. Entonces, bueno, dar todas esas discusiones me parece sumamente valioso, y como te vuelvo a decir, ser propositivos. Por otro lado, también modificar leyes, como te contaba ayer los chicos de este programa especial, decir, bueno, hay que hacerle ajuste a las leyes para que los chicos estén en mejores condiciones y se le garantice que el gobierno no sea arbitrario cuando les paga y cuando no les paga. Bueno, tendremos que generar un mecanismo, porque si no hay voluntad política habrá que obligarlos con una ley. Claro. Y así todo el tiempo, ¿no? Esta es nuestra tarea y en eso estamos
por supuesto, embarcados Sí, claro. todos los días de la semana que estamos acá trabajando en el Congreso, eso de garantía de los bloques. Y sobre todo, ¿sabes qué? Otra cosa que me parece muy importante resaltar, esta mayoría que se consiguió hoy, que si bien puede alguno creer que es circunstancial, yo creo que la venimos trabajando y esto es un atisbo de esperanza para la gente, que no ha sido la única construcción de consensos y de una mayoría mínima para poder sacar temas aquí a favor de la gente. Nos pasó la semana pasada que nos costó muchos meses el tema del presupuesto universitario. Me parece que eso ha sido un avance, porque ahí también hemos tenido que trabajar, no con los bloques como bloques quizás, pero sí empezando a trabajar con algunos diputados de la UCR, algunos de Hacemos Coalición Federal, ahora se llama Encuentro Federal, perdón, Sí. así como con la coalición cívica, empezar a buscar los puntos en común, tener esa madurez política y esa generosidad política de que si yo convoco no vienen, pero si convoque el otro bloque sí, entonces bueno, que convoque el otro bloque, ¿viste? Porque también están esas cosas. No quedarnos en los afanes de protagonismo. Lo importante es que los proyectos que sirven, que hacen mejorar un poquito la vida de las personas, podamos construir esas mayorías mínimas para esas mayorías, aunque sean ajustadas, pero para que los proyectos salgan. Así que esa tarea también me parece muy importante, que la llevan adelante las autoridades de bloque, y cada cual quien va construyendo esas redes con diputados de otras fuerzas políticas. Carolina, gracias por tu tiempo y por habernos atendido. Muchas gracias. Por favor, a ustedes muchas gracias por el espacio y bueno, será hasta cualquier momento. Un saludo, hasta luego. Carolina Jutrovic, diputada nacional de Unión por la Patria, contándonos un poquito lo que fue la sesión del día de hoy, en donde se logró media sanción al rechazo al DNU que le daba 100.000 millones de gastos reservados a la CIDE. Eso pasa al Senado, tiene que debatirse todavía en el Senado de la Nación para que las dos cámaras, con la votación de las dos cámaras, se pueda rechazar. Mientras tanto, el DNU sigue vigente, pueden seguir gastando ese dinero, por supuesto. Así funciona, es parte de nuestro sistema institucional. Veremos cuánto tiempo le lleva al Senado abordar este tema y rechazarlo o no. Y por supuesto que, como pasa con el DNU 70, si lo rechaza solo una de las dos cámaras, el DNU seguirá vigente.